Esta es una clase sobre examen neurológico práctico dirigida a estudiantes de medicina. Personalmente estoy convencido de que no hay otro sistema en el organismo que nos grite con tanta intensidad lo que le está ocurriendo. Todo el examen físico requiere exploración minuciosa, meticulosa, buscar signos indirectos, pero el sistema nervioso nos dice lo que le pasa. Todo lo que tenemos que hacer es comprender su idioma y saber cómo hablarle. Y para hacerlo, definitivamente necesitamos un equipo básico de exploración que nos ayude a mantener o establecer esa conversación. Un martillo de reflejos con un cepillo suave y un pin, una tabla para medir la agudeza visual, un buen oftalmoscopio, aplicadores con cabezas de algodón suave, un depresor de la lengua y un diapasón es todo lo que necesitamos para obtener mucha información de gran valor. La exploración neurológica es fundamental e indispensable para el diagnóstico sindrómico y topográfico. Debemos mirar y escuchar. Es importante empezar a hacer diagnóstico desde el momento en que vemos a nuestro paciente y en la recepción de nuestras oficinas y desde el momento en que empezamos a interactuar por primera vez con ellos. Hagamos un esfuerzo por evitar repetir maniobras innecesarias, pero es importantísimo repetirlas hasta que nos tengamos claro si son normales, anormales o indefinidas. La exploración neurológica debe ser rápida, pero también debe ser confiable. Y siempre debemos comparar ambos. Este es uno de los fundamentos más importantes de la exploración neurológica. Pero por sobre todo, para el médico joven que está empezando, es crítico que se acostumbre a mantener el mismo orden de forma sistemática y regular. La rutina crea hábito y en el hábito vamos a lograr evitar cometer errores y omisiones que después nos van a llevar a un error diagnóstico. 8 puntos deben repetirse sistemáticamente. Esos 8 puntos yo recomiendo a todo médico que está empezando que los anote y los tenga en su libreta de apuntes, apuntados en su celular o donde sea. Pero esos 8 puntos de referencia le van a permitir hacer un examen rutinario y sistemático, sin omisiones y que le permita hacer el diagnóstico topográfico y sindrómico que busca. Siempre exploren en el mismo orden funciones corticales, pares craneales, sistema motor, sensibilidad, reflejos, coordinación, estática y marcha. Evaluando estos 8 puntos, sus resultados y su éxito en la exploración y en el entendimiento de los hallazgos neurológicos se va a disparar de manera exponencial. Veamos el primer punto, funciones corticales. En las funciones corticales tenemos que evaluar fundamentalmente 3 cosas: el nivel de conciencia, el estado mental y el lenguaje. El nivel de conciencia en particular, lo que queremos es saber si nuestro paciente está despierto, es decir, y si está consciente de su medio ambiente y de los alrededores, o si el paciente está dormido u obnubilado, estuporoso, comatoso, o si está desconectado, como en un mutismo akinético, en un estado vegetativo o en un síndrome de cautiverio. Y aquí es fundamentalmente crítico para evaluar el nivel de conciencia aplicar la escala de Glasgow, la cual ya todos conocen, pero que vamos a recordar. Fundamentalmente la escala de Glasgow evalúa 3 aspectos: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora.
El puntaje máximo en el mismo orden es 4, 5 y 6. Y el puntaje mínimo en cada uno de estos tres aspectos es 1, dando para la escala de Glasgow total un mínimo de 3 puntos y para el máximo un máximo de 15 puntos. En el estado mental, cuando estemos evaluando el estado mental, debemos evaluar y hacer una exploración neuropsicológica. Debemos saber si el paciente está orientado en tiempo y espacio, o si tenemos confusión, o si tenemos un deterioro cognitivo que haga o que sugiera demencia. El tercer y último aspecto es el lenguaje. La comprensión de órdenes progresivamente más complejas es fundamental en la evaluación del lenguaje. La expresión o la capacidad de expresión del paciente es importante de evaluar. Su fluidez, la capacidad de hacer corrección gramatical y la construcción de palabras y frases con sentido deben de ser adecuadamente exploradas, lo cual se puede hacer en un simple intercambio y de palabras y en una conversación directa con el paciente. Aprovechamos en esta conversación con nuestro paciente para ver cuál es su capacidad de repetir y de articular las diferentes palabras que emite. El segundo punto a evaluar son los pares craneales. Y obviamente tenemos que evaluar absolutamente todos los pares. Los 12 pares craneales deben de ser evaluados apropiadamente. El primer par craneal raras veces se explora, lo cual en mi opinión es un error. Mucho se puede ver y se puede entender de un paciente con un compromiso del primer par craneal. Da información topográfica importante. Una lesión del primer par craneal nos puede orientar hacia una lesión de la base del cráneo en la fosa anterior. Pero esta puede ser falsamente negativo por interferencia debido a una infección de las vías respiratorias o por tabaquismo. La mejor forma de explorarla es con la identificación de sustancias aromáticas. El mejor y más recomendado es café. Siempre exploren las fosas nasales previamente para estar seguros de que no están obstruidas y exploren cada uno por separado. El segundo par craneal o el oftálmico, vamos a evaluar la visión central y la agudeza visual, así como la visión periférica o campimetría, y desde luego el fondo de ojo. Hay desde aplicaciones en línea hasta tablas para medir la visión central, es decir, la agudeza visual, que es importante para todo el examen físico global y para comprender la condición y la capacidad visual del paciente. El optotipo de Snellen es el más usado y cuando su paciente use anteojos, permítale que use la corrección habitual para la evaluación. Alternen cada ojo y ejecuten con rapidez para evitar memorización. La campimetría es muy importante de evaluar y recordemos que las diferentes lesiones en las vías ópticas pueden producir una gama diferente de manifestaciones, desde ceguera monoocular hasta hemianopsias y cuadrantanopsias o visión tubular. Siempre mantengan las manos en la periferia del campo, aproximadamente a 1 metro del paciente, y permítanle a este detectar los movimientos alternativos de los dedos. El fondo de ojo es obligatorio en todo examen neurológico básico y recomiendo a todo médico joven que realice fondo de ojo sistemáticamente y de forma rutinaria a todos sus pacientes
aun cuando sus problemas no tengan nada que ver con problemas neurológicos, aun cuando su enfermedad no esté relacionada. Solamente la práctica hace al maestro. Y es importantísimo hacer un excelente fondo de ojo. No debemos de hacer dilatación pupilar y los ojos deben de estar abiertos. El fondo de ojo derecho y el fondo de ojo izquierdo normales se ilustran en estas imágenes, donde podemos ver la papila óptica y donde perfectamente se visualiza la mácula. Estas dos estructuras deben de identificarse siempre, así como todo el sistema vascular normal del fondo de ojo. Continuando nuestra exploración neurológica, debemos evaluar los pares craneales o colomotores, es decir, tercero, cuarto y sexto, el motor ocular común, el patético y el motor ocular externo. Siempre evaluemos la hendidura palpebral y especialmente la simetría de esta, las pupilas y su tamaño, simetría, su reflejo fotomotor, su reflejo consensual y la convergencia, así como la situación primaria del iris. La presencia de movimientos oculares anormales espontáneos debe de evaluarse y la mirada en todas las direcciones del espacio, por supuesto, es crítica. Tomémonos nuestro tiempo para evaluar los movimientos extraoculares y asegurémonos de que las respuestas sean adecuadamente categorizadas y apropiadamente descritas. En esta imagen podemos ver una paresia del sexto par derecho, evaluando el quinto par. Recordemos que el quinto par tiene una función sensitiva y tiene una función motora. Su función motora, tenemos que explorar la masa muscular de la fosa temporal de la mandíbula, la apertura de la mandíbula contra resistencia y palpar los maceteros y temporales. Su funcionamiento es directamente dictado por el funcionamiento motor del quinto par. En la función sensitiva es fundamentalmente la cara y la porción anterior del cráneo responsabilidad del quinto par. Recordemos las tres ramas principales del quinto par. La primera es la que maneja el área de la frente, los ojos y la porción de la nariz. La segunda se encarga de la región media de la cara y la tercera fundamentalmente el área mandibular, preauricular y un poco supraauricular. La exploración del facial o séptimo par es sumamente importante. Este tiene fundamentalmente una función motora, por lo que la inspección de los rasgos de la cara, cierre del párpado y la capacidad de arrugar la frente y de enseñar los dientes es crítica. La función sensitiva y vegetativa rara vez se exploran. Y recordemos su función en el reflejo corneal. El octavo par o esteatocústico tiene dos funciones, su función auditiva y su función vestibular. Para evaluar la función auditiva tenemos que frotar los dedos a los lados de los oídos para explorar la capacidad auditiva del paciente, así como las pruebas de Rine y Weber que nos permiten determinar si estamos ante una sordera de transmisión o de percepción.
La función vestibular se explora con la estática y el reflejo de Romberg, así como la evaluación del nistagmus espontáneo. El noveno y el décimo par craneal se exploran conjuntamente debido a sus conexiones e interconexiones. No suele explorarse la función vegetativa del décimo, pero sí vamos a explorar la voz, la deglución, la posición de la úvula y el movimiento y posición del velo del paladar, el reflejo nauseoso y su respuesta es importante que sea evaluada apropiadamente. El onceavo par craneal se explora por elevación de los hombros y por rotación del cuello contra resistencia. Es decir, vamos a evaluar el esternocleidomastoideo contralateral. Y finalmente el hipogloso, el cual se evalúa explorando la lengua y la movilidad y fuerza de esta. Entonces, ocasionalmente tendremos la necesidad de hacer una exploración abreviada. El primero, aunque no se explora de rutina, se deben de utilizar sustancias aromáticas en su exploración. En el segundo, la agudeza visual y la campimetría y fondo de ojo son parte de la evaluación apropiada, así como en el tercero, cuarto y sexto, los movimientos extraoculares son críticos. Y el quinto, la sensibilidad, así como los movimientos del macetero. Para el séptimo vamos a evaluar la simetría facial, la capacidad de levantar las cejas, cerrar los ojos y enseñar los dientes. Para el octavo, Weber y Rine, así como el Romberg y el nistagmus espontáneo. Para el noveno y décimo, voz, deglución, movimiento del velo paladar y úvula, reflejos faringios. Y para el undécimo, levantar los hombros, girar cabeza contra resistencia. Y el décimo segundo, sacar la lengua. Con esto hemos terminado de evaluar los pares craneales. El sistema motor debe evaluarse el tono, la fuerza y los movimientos anormales. Cuando estemos evaluando el tono es importante que el paciente esté en relajación. Debemos inspeccionar los músculos y las posturas anormales o forzadas, atrofias y fasciculaciones. Debemos palpar y debemos buscar la respuesta a la flexoextensión del cuello, antebrazo, mano y piernas en movimientos pasivos. Siempre debemos de descartar hipotonía o hipertonía e incluso rigidez. La fuerza se explora y es difícil de valorar en ocasiones por múltiples factores. Pero siempre evaluemos la fuerza de la extensión del cuello, la abducción y la aducción de brazos, la flexoextensión del antebrazo, mano y dedos, separación de los dedos, oposición del pulgar, flexión del muslo, extensión de las piernas y de los pies, así como la flexión de las piernas y pies. La maniobra de Minganzini es fundamentalmente el explorar al paciente con los brazos extendidos y que cierre los ojos. Cuando tenemos parecias sutiles, el lado parético tiende a caer al perder la muleta de los ojos, que funcionan como una muleta neurológica que permite retroalimentación y que permite la estabilización de la zona parética. Y por supuesto la marcha es de gran importancia, tanto de talones como de puntillas. Recordemos la escala para catalogar la fuerza muscular desde 0 hasta 5. 0 no habiendo ningún movimiento, 1 con contracción muscular sin ningún movimiento pero sí contracción, 2 hay contracción con movimiento pero que no supera la gravedad, 3 puede mantenerse contra gravedad pero apenas lo logra,
Y 4 es el paciente que está débil, y aquí podemos ser un poco más subjetivos, catalogándolo en 4 menos o 4 más, el paciente que está débil, pero las diferentes categorías dependiendo de nuestra experiencia, y 5 el paciente normal. Siempre que evaluemos el sistema motor debemos evaluar los movimientos anormales, y dentro de los movimientos anormales la exploración es crítica en la calidad, la amplitud y la frecuencia y ritmicidad de esos movimientos anormales. La persistencia y la relación con reposo o con acción es muy importante de anotar, y la voluntariedad de ese movimiento anormal, la capacidad de controlar o de frenar ese movimiento anormal por un impulso voluntario, así como la zona en particular. La bipedestación con extensión de brazos al frente y la deambulación y los movimientos alternantes deben siempre de explorarse cuando estamos evaluando el sistema motor. Anotemos si tenemos temblor, distonía, balismo, corea, mioclonias o tics. La sensibilidad, que es el cuarto punto a evaluar, la podemos dividir en sensibilidad superficial y profunda. La exploración de la sensibilidad superficial incluye la dolorosa y la sensibilidad táctil superficial. Discurren por las mismas vías y la distribución metamérica es igual. Debemos aquí utilizar una aguja y un algodón con suavidad, sin lesionar al paciente, pero explorando con claridad. Siempre, siempre comparen derecha con izquierda, y siempre comparen proximal con distal. La sensibilidad profunda es muy importante explorar la sensibilidad vibratoria, y el diapasón de 128 decibeles es crítico. Este debe hacerse vibrar con firmeza y siempre en eminencias óseas. Es difícil que la vibración sea exactamente igual a la derecha y a la izquierda, por lo que siempre hagan ver al paciente la similaridad de lo que percibe y no la exactitud de lo que percibe. La artrocinética posicional y discriminativa discurren por las mismas vías. El quinto paso es la evaluación de los reflejos osteotendinosos, o mal llamados osteotendinosos, los reflejos cutáneos, para la exploración de los reflejos vamos a evaluar fundamentalmente los reflejos miotáticos y cutáneos. Veremos si estos se obtienen con o sin refuerzo, si se propagan a otros músculos o si hay respuestas clónicas anómalas. Esto es importante para comprender la extensión del problema y poder hacer de nuevo una exploración topográfica que nos permita llegar a un mejor diagnóstico de la focalización o la topografía de la lesión. Para los reflejos miotáticos, empecemos por el clásico bicipital, que evalúa C5 y C6. Con el codo ligeramente flexionado percutimos sobre el dedo del explorador colocado en flexura. También vamos a explorar el tricipital, que evalúa C7, lo cual vamos a hacer de la misma forma, pero percutiendo el extremo dorsal del brazo. Y el estilo radial, que evalúa también C5, C6, con el antebrazo semiflexionado en pronosupinación intermedia, percutiendo el extremo radial y distal del antebrazo. El patelar explora L2, L4 con la rodilla semiflexionada colgando de la camilla y percutimos sobre la rótula.
y el aquilio, que es para la exploración de C1, con el paciente sobre las rodillas, de rodillas sobre una silla, con los pies colgando, y percutimos el tendón de Aquiles. Para la exploración de los reflejos cutáneos vamos a utilizar un objeto semi-romo, y aquí vamos a explorar los reflejos abdominales, el reflejo cutáneo plantar o reflejo de Babinski, el cutáneo palmar y el cremasteriano, así como el reflejo anal. En el sexto punto a evaluar del examen neurológico está la coordinación. Y para la coordinación vamos a realizar pruebas de dedo-nariz para ver alteraciones vestibulares, prueba dedo-dedo, talón-rodilla para evaluar disfunción cerebelosa y movimientos alternantes. Para evaluar la estática, exploremos al paciente de pie, con ojos cerrados y pies juntos, en la posición de Romberg. Lesiones del nervio periférico, cordón posterior o sistema vestibular se evalúan en esta exploración. Brazos al frente en supinación. Observemos si cae este brazo, como ya lo mencioné anteriormente, que puedan evidenciar sutiles parecias que se tornan más evidentes cuando no tenemos la muleta visual. Finalmente o casi finalmente evaluemos la marcha y para explorarla veamos al paciente levantarse de la posición sentada, hagamos anotaciones sobre la calidad de la marcha o si esta es patológica, ya sea con bamboleo o braceo. Veamos la posición del cuerpo en sus ejes, haciendo anotaciones de la calidad de la marcha y de los problemas de esta que puedan ser evidencia de lesión de cordones posteriores, del sistema vestibular, del cerebelo, del tálamo y de la sustancia blanca. Hay una serie de signos patológicos que nos pueden ayudar en la exploración del examen, en la exploración del paciente neurológico, y desde luego dentro de estos los signos meningios, de Kernig, Brusinski y la SEG, así como los pulsos carotidios y los pulsos pedios, deben de ser siempre evaluados adecuadamente. Entonces, en resumen, cuando estemos haciendo las anotaciones de nuestra exploración neurológica básica, casi que podríamos terminar de hacer nuestras anotaciones en el expediente de que hemos evaluado a un paciente que se encuentra consciente y orientado en tiempo y espacio. La campimetría y el fondo de ojos son normales, las pupilas son isocóricas y normorreactivas. Pares craneales sin hallazgos, no hay alteraciones de fuerza ni de la sensibilidad. Los reflejos miotáticos son normales, no hay dismetría, no hay alteración del equilibrio, no hay alteraciones de la marcha y los signos meningios son negativos. Con esto ustedes tienen una exploración neurológica completa, anotaciones de excelente calidad y una muy buena exploración topográfica de su paciente. Muchas gracias.